Perfecto, vamos a comenzar con esta nueva clase. Hoy día iniciamos el nuevo curso de Álgebra Lineal 1 en nuestro canal de YouTube. Bueno, lo que vamos a hacer en esta nueva asignatura es estudiar el álgebra lineal. Bueno, los conceptos iniciales del álgebra lineal, ¿sí? Más adelante vamos a desarrollar el curso de álgebra lineal 2, donde vamos a profundizar ya un poquito más en los conceptos más complejos. Pero en esta primera parte lo que vamos a hacer es estudiar los fundamentos del álgebra lineal, ¿ok? A ver, ¿cuál es la idea del álgebra lineal? El álgebra lineal básicamente lo que estudia es un objeto algebraico que se llaman espacios vectoriales. ¿Ok? Voy a ponerlo por acá. Los espacios vectoriales. ¿Ok? Este es el corazón de la álgebra lineal. Lo que nosotros estudiamos en álgebra lineal son los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales son unas estructuras algebraicas, ¿ok? Que están formadas por conjuntos con operaciones, ¿ok? Que cumplen algunas propiedades, ¿ya? Entonces, lo que hacemos en álgebra lineal es estudiar este tipo de estructura y es ver cuáles son sus componentes, cuáles son sus elementos, ¿verdad? ¿Qué ejemplos de espacios vectoriales tenemos? ¿Qué podemos hacer con ellos, verdad? Esa es la idea en general del álgebra lineal. Ahora, para poder estudiar esos espacios vectoriales, vamos a necesitar varias herramientas algebraicas que deberíamos ir aprendiendo, digamos, a lo largo de los distintos cursos de matemática elemental que vamos teniendo. Uno de los objetos más importantes que vamos a utilizar en este curso para estudiar espacios vectoriales son lo que nosotros llamamos las matrices. ¿Ok? Las matrices, que por lo demás también forman un ejemplo de espacio vectorial, van a ser una herramienta sumamente importante para estudiar estos tipos de objetos. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este curso, en la primera parte, es partir estudiando matrices. ¿Sí? Esa es la primera parte. Este curso está dividido en tres partes. La primera parte es matrices y sistemas de ecuaciones. ¿Ok? En esta primera parte vamos a ver qué es una matriz, qué se entiende por matriz, cómo son sus elementos, ¿verdad? Cómo se operan las matrices. Las matrices se pueden sumar, se pueden multiplicar, podemos multiplicarlas por escalar, podemos calcular una potencia de una matriz, por ejemplo. Entre otras cosas, hay algo que se llama la matriz inversa. ¿Ok? Vamos a jugar con todos esos elementos. Hay incluso distintos tipos de matrices con las que podemos jugar. ¿Ok? Y después vamos a ver que las matrices son sumamente interesantes porque nos permiten resolver sistemas de ecuaciones. Sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Principalmente sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a ver al finalizar la primera parte, la primera unidad, que podemos utilizar matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales de cualquier cantidad de ecuaciones y de cualquier cantidad de incógnitas. Una vez que ya tengamos las matrices, ¿verdad? En nuestro inventario, ¿verdad? Una vez que ya las tengamos dominadas, vamos a pasar a estudiar a los espacios vectoriales. ¿Sí? Porque, insisto, las matrices no solamente van a ser un ejemplo de espacio vectorial, sino que también van a ser sumamente relevantes para poder estudiar las componentes de los espacios vectoriales. Entonces aquí vamos a ver qué es un espacio, vamos a ver cuáles son sus elementos, cómo podemos entender un espacio vectorial, sus propiedades, vamos a ver subespacios, ¿ok? Entre otras cosas. Y una vez que ya conozcamos los espacios vectoriales, vamos a pasar a la tercera parte del curso, que tiene que ver con algo que nosotros llamamos transformaciones lineales. ¿Ya? Las transformaciones lineales son funciones entre espacios vectoriales. ¿Ok? Porque recuerden que un espacio vectorial es un conjunto. Esta cosa que está aquí es un conjunto. ¿Ya? Pero no es un conjunto cualquiera, sino que es un conjunto especial que tiene operaciones y muchas cosas, ¿ok? Pero no deja de ser un conjunto. Por lo tanto, yo podría, por ejemplo, tomar dos espacios vectoriales, ¿verdad? Por ejemplo, podría tomar aquí un espacio vectorial por acá, podríamos tomar otro espacio vectorial por allá, y podríamos tratar de conectarlos por medio de una función. ¿Ok? Esas funciones que nos van a permitir conectar espacios vectoriales son las que se llaman transformaciones lineales. Y vamos a ver que las transformaciones lineales tienen muchas cosas que son muy interesantes. Podemos estudiar muchas componentes asociadas a estas funciones. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros vamos a estudiar a muy grandes rasgos en este curso de álgebra lineal.
¿Ok? Vamos a estudiar primero matrices con los sistemas de ecuaciones, después vamos a ver espacios vectoriales en la segunda parte y en la tercera parte vamos a ver transformaciones lineales. ¿Ya? Eso nos va a dar un panorama general de lo que se trata la álgebra lineal. Y una vez que tengamos eso, vamos a pasar al siguiente curso, que es álgebra lineal 2, donde ya nos vamos a poner a estudiar la parte ya un poquito más profunda de esta asignatura. ¿Ok? Así que, sin más que decir, vamos a comenzar. Entonces, obviamente, la primera unidad, insisto, tiene que ver con el estudio de matrices. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que debiésemos partir haciendo es definir qué es una matriz. Entonces, vámonos aquí con la definición 1. Vamos a definir lo que se entiende por una matriz. Entonces, dice acá, una matriz de orden m por n, con coeficientes reales, es un arreglo rectangular de números reales que están dispuestos en m filas y en n columnas de la siguiente forma. ¿Ok? Cuando hablamos de una matriz, estamos hablando de un arreglo de números reales que los hacemos como en forma de cuadrados o de rectángulos. Por eso es que se habla de un arreglo rectangular. Son numeritos que uno va disponiendo como en forma de rectángulo. Por ejemplo, el numerito 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se fijan? Ahí yo tengo como una especie de rectángulo formado con esos numeritos. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a llamar una matriz. Una matriz en general es un arreglo de números reales. Bueno, podrían ser complejos o otro tipo de números, pero aquí vamos a trabajar principalmente con matrices de números reales que se disponen en filas y columnas, ¿ok? Generalmente las matrices se encierran con unos paréntesis grandes, ¿verdad? Para que así podamos entender cuáles son los elementos que están dentro de la matriz. ¿Ah? En general podemos entender una matriz como algo de este estilo. ¿Sí? Fíjense, es un arreglo, insisto, rectangular de números reales. Cada uno de los numeritos que está dentro de la matriz va a ser para nosotros un número real, insisto. Esos números podrían ser cualquier otro tipo de números, podrían ser racionales, podrían ser complejos, ¿se fijan? Pero nosotros vamos a trabajar principalmente con matrices reales. ¿Ya? Y esos elementos, ¿verdad? Van a estar dentro de un paréntesis muy grande. Por ejemplo, esta es una matriz. Fíjense que dice aquí que estos números reales están dispuestos en filas y columnas. Las filas son las horizontales, ¿ok? Las horizontales son las filas y las verticales son las columnas. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, esta matriz que yo dibujé acá, fíjense, tiene dos filas, ¿verdad? Esta es la fila 1 y esta es la fila 2 y tiene tres columnas. Esta de aquí sería la columna 1, esa sería la columna 2 y esa sería la columna 3. Entonces, como esta matriz tiene dos filas y tres columnas, decimos que es una matriz de orden 2 por 3. ¿Ok? Nótese que esto que está acá no es una multiplicación, no es que yo voy a calcular 2 por 3 igual a 6, no, sino que 2 por 3 significa que tiene dos filas y tres columnas. ¿Ok? Esa es la forma de entender esa notación. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría crear otra matriz, que la matriz puede ser tan grande como yo quiera. Podría tener una matriz que sea, por ejemplo, la matriz 1, 1, 0, menos 1, 3, 14. No sé, por ejemplo, voy a poner un número más rarito. Raíz de 2, pi y e, por ejemplo. Fíjense, esa también es una matriz de coeficientes reales. ¿Cuántas filas tiene? Tiene una fila, dos filas, tres filas. ¿Ok? Y tiene una columna, dos columnas, tres columnas. ¿Se fijan? Estas de aquí son las columnas y estas de aquí son las filas. ¿Ok? Como esta matriz tiene tres filas y tres columnas, decimos que es una matriz de orden 3 por 3. Tres filas y tres columnas. Siempre el primer numerito indica la cantidad de filas, es decir, las horizontales, y el segundo numerito indica las columnas, es decir, las que son verticales. Bueno, fíjense, cada uno de los numeritos que está dentro de la matriz se llaman coeficientes. ¿Ok? Los numeritos que están dentro de la matriz son los que se llaman los coeficientes. O también se llaman elementos. Elementos de la matriz o los coeficientes de la matriz. O incluso a veces uno habla de las entradas de la matriz, las componentes de la matriz, ¿verdad? Hay varias formas. Pero generalmente uno habla de los elementos de la matriz o los coeficientes.
Cada coeficiente dentro de la matriz, fíjense, tiene una posición, ¿ok? Fíjense que aquí los coeficientes los vamos a denotar como A sub y J, ¿ya? Cada elemento dentro de la matriz tiene una posición, ¿ok? Que va a depender de la fila donde se encuentren y la columna donde se encuentren. Por ejemplo, voy a borrar acá y voy a crear una nueva matriz. Por ejemplo, yo podría tener la matriz 2, 1, 1, 6, 2, 4. Entonces, por ejemplo, pensemos en este numerito 2 que está acá. A ver, ¿cuál es su posición? Entonces, lo primero que yo tengo que ver, a ver, ¿en qué fila está ese número? Ese número está aquí en la segunda fila. Está en la segunda fila. ¿Y en qué columna está? Ah, está también en la segunda columna. Está en la segunda columna. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, el numerito 2 se encuentra en la fila 2 y en la columna 2. Entonces, nosotros decimos que la posición de este numerito es la posición 2, 2. ¿Se fijan? Ese está en la posición 2,2. ¿Sí? Eso significa que está en la fila 2 y en la columna 2. Por ejemplo, si ahora yo pensara en el uno, fíjese, está en la primera columna, en la primera fila y en la tercera columna. Por lo tanto, el uno está en la posición 1,3. 1 de la primera fila y 3 de la tercera columna. Entonces ustedes pueden como identificar dentro de la matriz a cualquier elemento con su posición. Es como si dentro de la matriz hubiera como una especie de plano cartesiano y ustedes pueden ir identificando los coeficientes con una posición. ¿Se fijan? La primera posición indica en qué fila estoy y la segunda me dice en qué columna estoy. Entonces así podemos identificar perfectamente el número. ¿Ok? Perfectamente el número. Ahora, fíjense que como estamos trabajando con una matriz, obviamente lo ideal es a la matriz ponerle un nombre. ¿Ok? Las matrices tienen que tener nombre. Fíjense que cuando uno trabaja con objetos matemáticos, siempre uno le pone nombre. ¿Verdad? Por ejemplo, a los polinomios, uno les va poniendo nombres, ¿no? Si yo tengo el polinomio x cuadrado más 2x, uno a estos generalmente le pone nombre. Por ejemplo, el polinomio p de x, ¿se fijan? Ahí le estoy poniendo un nombre. Si yo tengo una función, la función raíz de x más uno, a esto uno también le pone nombre. Por ejemplo, f de x. ¿Se fijan? Si yo tengo un vector, el vector 2,3, eso a uno le pone un nombre. Por ejemplo, uno pone un vector b con una flechita arriba. ¿Se fijan? Generalmente uno en matemática a los objetos con los que uno trabaja les va poniendo nombres, para que así uno después los pueda referenciar. Bueno, con las matrices no es distinto. A las matrices también se les pone nombre. Entonces, aquí la observación uno dice que las matrices se denotan, es decir, se nombran, por decirlo de alguna manera, usualmente utilizando letras mayúsculas del abecedario como A, B, C, D, E. ¿Se fijan? A las matrices uno les pone nombres con letras mayúsculas del abecedario. Por ejemplo, si yo tengo la matriz 1, 1, 2, 3, ¿verdad? Fíjense, esa es una matriz, ¿verdad? Se parece como un vector, ¿verdad? De hecho, podríamos pensar en una matriz como una especie de generalización de un vector. ¿Sí? Esa es una matriz. Fíjese que tiene una fila y tres columnas. ¿Sí? Esa es una matriz. Entonces, ¿cuál es el orden de esa matriz? Esa es una matriz de orden 1 por 3, porque tiene una fila y tres columnas. Bueno, puedo ponerle un nombre a esa matriz. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a poner A. Entonces, así yo hablo de la matriz A. ¿Se fijan? Entonces, generalmente a las matrices se les pone nombre con letras mayúsculas del abecedario. A veces, también como para aclarar mejor la matriz, uno indica el orden de la matriz. ¿Se fijan? Por ejemplo, como en este caso la matriz A es de orden 1 por 3, uno a veces pone acá abajito 1 por 3. ¿Sí? Entonces, si yo sé que A es una matriz de 1 por 3. O también, otra forma de denotar a las matrices es de esta forma. ¿Sí? Uno dice que A es una matriz de la forma A sub IJ. Chuta. A sub IJ. ¿Se fijan? Aquí A es el nombre de la matriz, ¿ok? Y aquí estamos señalando a la matriz. Es como si toda esta matriz gigante nosotros la hubiésemos reducido a un elemento chiquitito, ¿sí? Entonces, esta notación es bastante útil, sobre todo cuando nosotros queremos hacer operaciones, cuando queremos sumar, multiplicar, todas esas cosas. Esto nos va a permitir demostrar propiedades. Entonces, es una forma de denotar a las matrices. ¿Ya? Entonces, insisto, a modo general, ¿qué es una matriz? Es un arreglo de numeritos reales, insisto, podría ser de cualquier otro cuerpo, pero principalmente en números reales que están dispuestos en filas y columnas. Cada numerito se llama elemento de la matriz o coeficiente y tiene una posición. La posición depende de la fila
y de la columna donde esté ese elemento. ¿Ya? Y a las matrices se les pone nombre, generalmente con letras mayúsculas del abecedario. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, acá hay un ejemplo que es interesante. Por ejemplo, dice aquí, miren, tenemos una matriz A de orden 3 por 4. Entonces aquí, fíjense, esta es mi matriz A de orden 3 por 4. Claramente es de 3 por 4 porque tiene 3 filas y tiene 4 columnas. Esa, esa y esa. Entonces aquí dice, a ver, ¿cuál será el elemento A32? Bueno, el elemento A32 es el elemento que está en la fila 3 y en la columna 2. Entonces, para identificarlo, yo me voy aquí a la fila 3 y me voy aquí a la columna 2. Entonces, se fijan que la fila y la columna se chocan en un elemento. Ese elemento es el elemento A32. ¿Sí? Fíjense también que acá hay varias sutilezas. En este caso, la matriz se llama A mayúscula y su elemento se denota con la letra A minúscula. ¿Sí? Eso es generalmente lo que uno hace, ¿no? Para ponerle nombre a la matriz, uno le pone un nombre con una letra mayúscula y al elemento le pone la misma letra pero en minúscula. ¿Sí? Entonces así uno se puede referenciar dentro de la matriz y saber dónde estamos. Entonces, por ejemplo, si yo creo aquí la matriz A, o bueno, voy a cambiar el nombre porque yo estaba usando todo el rato A, B, por ejemplo, la matriz 6 0 0 3 1 4, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿cuál será el elemento B12? ¿Se fijan? Ahí B mayúscula es la matriz y B12 es el elemento. A ver, tengo que buscar el elemento B12. Entonces me dice que es el elemento que está en la fila 1 y en la columna 2. Bueno, el elemento de la fila 1 y la columna 2 es el 0. Por lo tanto, B12 es 0. ¿Sí? Ese es el elemento que está en esa posición. ¿Ya? Entonces, ahí esa es la definición que tenemos para una matriz de orden M por N. ¿Ya? El orden son las dimensiones de la matriz, ¿no? M filas y N columnas en general. Ahora vemos una observación interesante, porque nosotros como trabajamos con matrices, podemos juntar todas las matrices dentro de un solo conjunto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la siguiente notación. El conjunto de todas las matrices de orden m por n, con coeficientes reales se denota de esta manera. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es poner una m grande, que es como de matriz. Abajito ponemos el orden m por n y entre paréntesis ponemos los tipos de números con los que está conformada la matriz. Por ejemplo, son matrices de coeficientes reales. ¿Ya? Entonces, esta estructura o este símbolo va a ser el que vamos a usar para denotar matrices de orden m por n en general. Este es el conjunto que tiene a todas las matrices de orden m por n. Por ejemplo, yo me podría preguntar, a ver, ¿cómo va a ser una matriz que viva dentro del conjunto de las matrices de orden 2 por 3 a coeficientes reales? A ver, por ejemplo, de un ejemplo de una matriz que viva dentro de este conjunto. Bueno, en este conjunto están todas las matrices que tienen 2 filas y 3 columnas y sus coeficientes son números reales. Entonces, un ejemplo, una matriz que podría estar acá sería la matriz 0 0 0 0 0 0, ¿verdad? Es como una matriz un poco fome, un poco aburrida, pero es una matriz, ¿verdad? Y fíjate que esa matriz tiene 2 filas y 3 columnas, así que esa matriz está acá adentro, ¿verdad? Este es un conjunto, es como una bolsita, y en esa bolsita metimos a todas las matrices de 2 filas y 3 columnas. Otro ejemplo, otra matriz que vive acá, la matriz 1 2 3 4 5 6. Esa matriz también vive ahí porque tiene 2 filas y 3 columnas. Fíjese que la matriz 1 1 2 4 no vive dentro de este conjunto. O sea, esa matriz no pertenece a este conjunto. No está ahí. Porque esa matriz tiene 2 filas, pero 2 columnas. Entonces, esta matriz en realidad pertenece a otro conjunto, que sería el conjunto de las matrices de 2 por 2. ¿Se fijan? Porque esas son las que tienen 2 filas y 2 columnas. Entonces, esta matriz no pertenece a ese conjunto. Ahí no, pertenece a este. ¿Ya? Entonces, esas son formas como de denotar todas las matrices que tienen un orden específico. ¿Ya? Es simplemente una anotación que es bastante útil, que va a ser bastante útil, digamos, a lo largo del curso. Y en general en matemáticas se usa bastante. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que fíjense que acá empiezan a ocurrir algunas cosas interesantes, porque podemos tener muchos tipos de matrices. En particular, hay algunas matrices que tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas.
¿verdad? Eso puede pasar perfectamente. Por ejemplo, la matriz 1, 1, 1, 1. Esa matriz tiene dos filas y tiene dos columnas. ¿Se fijan? O sea, esta sería una matriz de orden 2 por 2, ¿verdad? Bueno, este caso particular, digamos, de matriz, cuando la cantidad de filas y la cantidad de columnas coincide, en ese caso, cuando una matriz tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, uno dice que la matriz es cuadrada. Cuadrada. ¿Sí? Claro, porque se forma como un cuadradito perfecto, ¿te fijas? Se forma un cuadradito porque es la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Entonces, cuando yo tengo una matriz con la misma cantidad de filas y de columnas, esa matriz se llama cuadrada. Y en vez de escribir la matriz cuadrada así, de orden 2 por 2, uno dice que es una matriz de orden 2 nomás. Porque como tiene la misma cantidad de filas y columnas, uno dice que es de orden 2. Se sobreentiende que son dos filas y dos columnas. ¿Se fijan? Cuando se repite la cantidad de filas y la cantidad de columnas, no es necesario que pongamos 2 por 2, sino que yo puedo poner 2 nomás. Porque ya sé que es dos filas y dos columnas. ¿Ya? Esta notación se usa solo cuando la cantidad de filas y la cantidad de columnas coincide. Si no coincide, entonces tengo que poner el orden completo. Por ejemplo, si yo tengo la matriz 1, 2, 4, yo no puedo decir que esa es una matriz de orden 1 porque tiene una fila. No, es de 1 por 3. Una fila, tres columnas. Ahí sí tengo que indicar la cantidad de filas y columnas porque no coincide. Pero aquí, como coincide la cantidad de filas y columnas, yo digo que es de orden 2 nomás. Nada más que eso. ¿Ok? Y en ese caso, el conjunto de matrices cuadradas, ¿ok? Y eso es lo que dice aquí, el conjunto de todas las matrices de orden n por n, en vez de poner acá abajito el m por n, uno solamente pone el n. ¿Se fijan? Uno solamente pone n. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, yo podría decir, a ver, tengo el conjunto m sub 3 de R. A ver, ¿qué matrices viven dentro de este conjunto? Son todas las matrices que tienen tres filas y tres columnas. Fíjense que ahí no puse 3 por 3, solamente puse 3. Se sobreentiende que son la misma cantidad de filas y columnas. Entonces, una matriz que vive aquí es, por ejemplo, la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, por ejemplo. ¿Se fijan? Esa matriz tiene tres filas y tres columnas. No sé, otra matriz. 2, 6, 1, 0, 0, 4, menos 2, menos 3, menos 8. ¿Se fijan? Esa es otra matriz que vive ahí dentro. Esas matrices se llaman cuadradas. Cuando hay misma cantidad de filas y columnas, se llaman matrices cuadradas. Bien, vamos avanzando. Vamos avanzando. Aquí estamos recién comenzando, así que estamos dando las primeras definiciones. Vamos con una segunda definición. Definición 2. Dice aquí, dos matrices A y B se dice que son iguales si solamente si se verifica que M es igual a P, N es igual a Q y A sub ij es igual a B sub ij para todo I de igual 1 hasta M y J de igual 1 hasta y J de 1 a N. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo esta notación media extraña? A ver, me está hablando qué tiene que ocurrir para que dos matrices sean iguales. A ver, pensemos, ¿qué tendría que ocurrir para que dos matrices sean iguales, para que sean la misma matriz? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir para que dos matrices sean iguales es que tienen que tener los mismos números, ¿verdad? Descartado. Eso inmediatamente, tienen que tener sí o sí los mismos números, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo la matriz 1, 2, 3, 4 y la matriz 6, 8, 1, 0, claramente esas matrices son distintas, porque los números que tienen son distintos. Entonces, lo que tiene que ocurrir primero para que dos matrices sean iguales es que tienen que tener los mismos números, exactamente los mismos números. Ahora, yo podría preguntarme, a ver, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la matriz 1, 1, 2, 3 y la matriz 2, 3, 1, 1? ¿Esas matrices serán iguales? Ah, fíjense que tienen los mismos números. Las dos matrices tienen 1, 1 y 2 y 3. Ah, entonces, ¿serán iguales? No, porque para que sean iguales, no solamente tienen que tener los mismos números, sino que los números tienen que estar en las mismas posiciones. ¿Se fijan? Por ejemplo, si yo veo la primera matriz, yo me doy cuenta que aquí el primer elemento que tengo, que ese sería el elemento 1, 1, ¿cierto? Primera fila y primera columna, es un 1.
En cambio, en la segunda matriz, el elemento 1, 1, primera fila, primera columna, es un 2, no es un 1. Ah, entonces esas matrices ya no son iguales. ¿Se fijan? Es como, por ejemplo, cuando uno trabaja con polinomios. Yo digo, a ver, el polinomio 2x cuadrado más 3x, ¿es lo mismo que el 3x cuadrado más 2x? No, claramente son polinomios distintos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos coeficientes no basta con que sean iguales, sino que tienen que estar los mismos con el x cuadrado y los mismos con el x, porque si no son polinomios distintos. Bueno, aquí con las matrices es medio lo mismo. ¿Se fijan? No basta con que tengan los mismos números, sino que tienen que estar en las mismas posiciones. O sea, el elemento 1, 1 tiene que ser igual al elemento 1, 1, el 1, 2 con el 1, 2, el 2, 1 con el 2, 1, el 2, 2 con el 2, 2. O sea, tienen que ser los mismos números y tienen que estar ubicados en la misma parte. ¿Ya? Eso es lo segundo que tiene que pasar. ¿Ok? Eso que acabo de comentar, eso que acabo de comentar es lo que está acá. Ahí. Dice A sub i j tiene que ser igual a B sub i j, es decir, los coeficientes de la matriz A tienen que ser iguales a los coeficientes de la matriz B y tienen que estar en las mismas posiciones. Por eso aquí dice sub i j y sub i j. O sea, los elementos de A que están en la posición ij tienen que ser igual a los elementos de B que están en la posición ij. O sea, los mismos elementos y en las mismas partes, en las mismas posiciones. Eso es lo que está diciendo esa parte. Ok, ¿y qué más tiene que ocurrir para que dos matrices sean iguales? ¿Con eso estamos listos? No, falta una condición más. Por ejemplo, yo podría ver, ¿qué pasa con la matriz 2, 1, 2, 2 y la matriz 2, bueno, voy a poner aquí 2, 1, 0, 2, 2, 0? ¿Esas matrices serán iguales? Ah, bueno, fíjate que aquí tengo 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2. Ah, parece que son iguales, ¿no? Ah, pero acá hay un detalle. La segunda matriz tiene una columna más. Entonces, claramente no son iguales. Esta es una matriz distinta porque tiene una dimensión distinta, vive en otro mundo. Entonces, esas matrices ya no son iguales. ¿Se fijan? ¿Qué es lo otro que tiene que ocurrir? Que tienen que tener las mismas dimensiones. Para que dos matrices sean iguales, fíjense, se tienen que cumplir, como quien dice, tres condiciones. La primera condición es que tienen que tener la misma dimensión. ¿Ya? Con misma dimensión me refiero a que tienen que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Estas matrices ya no son iguales, son distintas porque hay una que tiene más columnas que la otra. Entonces, eso ya no es igual. Para que dos matrices sean iguales, tienen que ser la misma matriz. Entonces, no pueden tener más filas ni más columnas. Entonces, la misma dimensión, la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. La segunda condición es que tengan los mismos elementos. Es decir, que tengan los mismos numeritos. Las dos matrices tienen que tener la misma dimensión y los mismos numeritos. Y ya vimos que esos numeritos no pueden estar desordenados, sino que tienen que estar en el mismo orden. Entonces esa sería la tercera condición. Los elementos tienen que estar en el mismo orden. ¿Se fijan? Esas son las tres condiciones que tienen que cumplir dos matrices para ser iguales. La misma dimensión, es decir, la misma cantidad de filas y de columnas, tienen que tener los mismos números y tienen que estar en las mismas posiciones. ¿Sí? Si se cumple eso, tenemos matrices que son iguales. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí algunos ejemplos para ir entendiendo cómo funciona esto. Entonces, dice acá, sean A y B dos matrices de orden 3 por 2. Ya, tengo A y B, dos matrices de orden 3 por 2. Ya, entonces, ¿cómo deberían ser las matrices? A es una matriz de 3 por 2, es decir, que tiene tres filas y dos columnas. Entonces va a ser algo así. Aquí va a estar el elemento 1, 1, el A1, 2, el A2, 1, el A2, 2, y aquí va a estar el A3, 1 y el A3, 2. ¿Verdad? Fíjense, ahí tenemos una matriz de 3 por 2, tres filas y dos columnas. Bueno, B también es una matriz de 3 por 2. Así que también la matriz B va a ser B11, B12, B21, B22, B31, B32. Ahí tenemos la matriz B. Ya, ahí tenemos las matrices. Fíjense que ya tienen el mismo orden, así que estamos bastante. Son dos matrices del mismo orden. Ya, ¿qué nos falta? Tenemos que ver cuáles son los elementos que tienen estas matrices, ¿verdad? Porque hasta el momento no los conocemos. Yo no sé cuáles son los elementos que tienen. Entonces vamos viendo qué dice el ejercicio.
sean A y B dos matrices de orden 3 por 2, listo, cuyos coeficientes vienen dados por la siguiente expresión. Fíjense, los coeficientes de A vienen dados por esta forma. Los elementos A sub i j son iguales a I más 2j. Y fíjense aquí que los elementos de B son de esta forma. Los B sub i j son de la forma valor absoluto de I más 1 más 2 a la j menos 1. Para todo I de 1 a 3 y j de 1 a 2. Determina explícitamente las matrices A y B, es decir, que podamos encontrar los coeficientes, y determine si las matrices son o no son iguales. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero, vamos con la matriz A. Tenemos que ver cuáles son los coeficientes que tiene esta matriz. ¿Cuánto vale A11, A12, A21, A22, A31 y A32? Entonces, a ver, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, vamos a utilizar la fórmula que tenemos acá. ¿Se fijan? Esta forma de aquí me dice cómo son los elementos. Entonces, fíjate, ¿cómo va a ser el elemento A11? El elemento A11. Bueno, aquí la formulita dice que el elemento A sub ij es I más 2j. Entonces aquí A11, fíjense que aquí el 1 es como el I y el otro 1 es como el J. Entonces nosotros podríamos reemplazar en la formulita. Y en vez de poner I más 2J, aquí yo pondría 1 más 2 por 1. ¿Se fijan? Este de aquí es el I y este de aquí es el J, solo que ahora los reemplacé por 1 y 1. Entonces si yo hago esa cuenta, me queda 1 más 2 por 1, eso es 3. O sea que el elemento A11 vale 3. ¿Se fijan? Entonces aquí yo puedo eliminar ese ahí y ahí ya tengo que vale 3. Ya encontré el primero. ¿Se fijan? Vamos a ir utilizando la formulita, vamos a ir reemplazando en la formulita para encontrar los elementos de la matriz A y lo mismo con la matriz B. Ahora, a ver, ¿cuál será el elemento A12? Bueno, ahora yo reemplazo la I por 1 y el J por 2. Entonces aquí la formulita me dice que el A12 es I más 2J, es decir, 1 más 2 por 2. 1 más 2 por 2, eso es 5, ¿verdad? 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces el elemento A12 es 5. 5. Ahí vamos con la matriz A. Bueno, vamos con el elemento A21. Bueno, fíjense que esto eventualmente se va haciendo de la misma manera, ¿verdad? Entonces el A21 va a ser I más 2J. Entonces va a ser I, que es 2, más 2J, que es 2 por 1. Eso es 4. ¿Sí? Por lo tanto, el A21 es 4. Bien, ¿cuánto vale el A22? Bueno, es I más 2J. En este caso I vale 2 y J vale 2. Entonces va a ser I, que es 2, más 2 por J, que es 2 por 2. Bueno, fíjense, 2 por 2, 4, más 2 son 6. Entonces el elemento A22 vale 6. Por último, el elemento A31, que ahí va a ser I más 2J, es decir, 3 más 2 por 1, que eso es 5, ¿verdad? Entonces ahí puedo eliminar eso. Esto es 5. Y el elemento A32, que vendría siendo I más 2J, es decir, 3 más 2 por 2. Y fíjese, 2 por 2, 4, más 3, 7. Entonces, este elemento de acá es 7. Y fíjense, ahí tenemos la matriz A completa. Ahí ya tenemos explícita a la matriz A porque pudimos determinar todos sus elementos. Ya sabemos cuál es la matriz A. Es la matriz 3, 5, 4, 6, 5, 7. ¿Se fijan? Ahí está la matriz A completita. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el J. Bueno, pero ahora fíjense que la formulita del J es distinta, ¿verdad? Ahí la fórmula del J cambió un poco. Bien, entonces vamos haciendo las cuentas. Vamos viendo. ¿Quién es B11? Lo mismo, reemplazamos la I por 1 y la J por 1. Entonces, ahí me queda valor absoluto de 1 más 1 más 2 elevado a 1 menos 1. Fíjense que 1 más 1 es 2, valor absoluto de 2 es 2, 2 elevado a 1 es 2 menos 1. 2 más 2, 4, menos 1, 3. Entonces el B11 vale 3. Bueno, voy a borrar aquí para que lo vaya reemplazando inmediatamente. Vale 3. Bien, ¿cuánto vale el B12? Bueno, va a ser valor absoluto de 1 más 1 más 2 a la 2 menos 1, ¿verdad? Reemplacé la I por 1 y la J por 2. Entonces acá adentro tengo valor absoluto de 1 más 1, eso es 2, más 2 a la 2 es 4, menos 1. 2 más 4 son 6, menos 1, 5. Por lo tanto, aquí
tenemos un 5. Bien, vamos aquí con el B13. Bien, ¿cuánto vale el B13? Bueno, se reemplaza la I por 1 y la J por 3. Entonces aquí queda 1 más 1 más 2 a la J, que es 3, menos. No, estoy calculando un elemento que no corresponde. Es el B21. Ahí sí, ya estaba pasando de largo. Es el B21. Ahí sí. Me falta el B21, el B22, el B31 y el B32. Esos son los que me faltan. Ya. Entonces el B21 va a ser 2 más 1 más 2 a la 1 menos 1. 2 más 1 es 3, más 2 a la 1 que es 2 menos 1. 3 más 2, 5, menos 1, 4. Entonces va un 4. Aquí va a ser 2 más 1 más 2 elevado a 2 menos 1, ¿cierto? Vamos reemplazando la I y la J. Ahí valor absoluto de 2 más 1 es 3, 2 a la 2 es 4 menos 1, 3 más 4 7 menos 1 6. Ahí. Aquí va a ser 3 1, así que es 3 más 1 más 2 a la 1 menos 1. 3 más 1 es 4 más 2 menos 1. 4 más 2 6 menos 1 5. Y falta uno más, que sería el 3 2. Entonces ahí va a ser 3 más 1 más 2 a la 2 menos 1. Valor absoluto de 3 más 1 es 4. Más 2 a la 2 es 4 menos 1. 4 más 4 8 menos 1 7. Y ahí tenemos la matriz B también completamente explícita. Y ahora, ¿qué me falta ver? Me dice, aquí el ejercicio dice, determine explícitamente las matrices A y B. Acá las tenemos, ya tenemos todos sus coeficientes. Y determine si son o no son iguales. A ver, ¿esas matrices A y B son iguales? Primero, ¿tienen el mismo orden? ¿Tienen la misma cantidad de filas y columnas? Sí, las dos son matrices de 3 filas y 2 columnas. Así que estamos bien. Segundo, ¿tienen los mismos números? Bueno, fíjate, la matriz A tiene 3 4 5 y después 5 6 7. Y la matriz B también. 3 4 5 5 6 7. Así que tienen los mismos elementos. ¿Y tienen los elementos en la misma posición? Sí, tienen los elementos en la misma posición. Fíjate aquí, en la primera entrada de la matriz A tengo un 3 y en la de B también. Aquí, por ejemplo, en la segunda entrada de la matriz A tengo un 5 y en la B tengo un 5. Si ahora voy a la segunda fila, en la primera tengo un 4 y después un 6 y en B también un 4 y un 6. Y en la tercera fila tengo un 5 y un 7 y aquí un 5 y un 7. O sea, claramente las dos matrices tienen los mismos elementos y en las mismas posiciones. Así que estas matrices son iguales. ¿Sí? A es igual a. ¿Se fijan? Entonces ahí pudimos determinar sus elementos con las formulitas y nos dimos cuenta que las matrices eran iguales. Fíjense que este es un ejercicio muy interesante porque cuando uno mira las fórmulas al inicio, fíjense que la fórmula de A es I más 2J y la fórmula de B es valor absoluto de I más 1 más 2 a la J menos 1. Son fórmulas como muy distintas. Uno no pensaría que las matrices son iguales, pero resultaron ser la misma. Cosa bastante interesante. Bien, avancemos un poco más. Acá hay un segundo ejercicio que dice determine los valores de A y B en R de modo que las siguientes matrices sean iguales. Ya, queremos que estas dos matrices sean iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que estas dos matrices sean iguales? Primero tienen que tener el mismo orden, la misma cantidad de filas y columnas. Bueno, fíjense que en ambos casos las matrices tienen 2 filas y 2 columnas, así que son iguales en orden. Ahora, para que sean iguales, tienen que tener los mismos elementos y en las mismas posiciones. Entonces vamos a tener que jugar. Aquí, este elemento de acá tiene que ser igual a este elemento de acá. ¿Se fijan? El a cuadrado menos a más 1 tiene que ser igual a 3. Después aquí, este elemento de acá, el b, tiene que ser igual al 2a. B tiene que ser igual a 2a. Después aquí, a más 2b tiene que ser igual a 10. A más 2b tiene que ser igual a 10. Y aquí el 1 tiene que ser igual al 1. Bueno, eso se da trivialmente, ¿verdad? El 1 es igual al 1, así que ahí no hay ningún problema. Bien, entonces aquí vamos a tener que sacar de acá algún valor de A y B para que las matrices sean iguales. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, acá hay varias formas, ¿no? Fíjense que la primera es como una ecuación cuadrática, no habría problema. Tendríamos que revisar. A ver, vamos viendo, por ejemplo, fíjense aquí en la segunda. La segunda me dice que B vale 2A. Entonces fíjense que en la tercera tengo B. Entonces podría venir a reemplazar eso acá.
y me va a quedar A más 2B. Ah, pero B es 2A. O sea, me queda 2A es igual a 10. Si me queda A, ahí 2 por 2 es 4A es igual a 10. Y A más 4A son 5A igual a 10. Y ahora divido por 5 ambos lados y me queda que A vale 2. ¿Te fijas? Ahí tenemos que A vale 2. Ah, entonces fíjense que ya pillamos A. ¿Y cuánto vale B entonces? Bueno, B era 2 por A. Si A vale 2, B va a ser 2 por 2, que es 4. Entonces ahí pillamos A y B. A ver, ¿será verdad que si A vale 2 y B vale 4 las matrices son iguales? Veamos. A ver, la matriz A, ¿cómo nos va a quedar? Dice que es A cuadrado menos A más 1. A es 2, entonces ahí va a ser 2 al cuadrado, que es 4, menos 2, que es 2, más 1, que es 3. Después aquí tenemos B, B es 4. Después aquí tenemos A más 2B, A es 2 y B es 4. Así que va a ser 2 más 2 por 4. 2 por 4 es 8 y más 2 son 10. Y después el 1 que está aquí solito. Y B es la matriz 3, 2A. A vale 2, así que ahí va a ser 2 por 2 que son 4, 10 y 1. Ah, fíjese, efectivamente son la misma matriz. Tienen las mismas dimensiones y los mismos numeritos. Entonces, para que estas dos matrices sean iguales, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que A debe valer 2 y B debe valer 4. ¿Se fijan? Es un ejercicio muy sencillo, pero para que vayamos aplicando la definición. Bien, vamos viendo algunas otras cosas más. Vamos con algunas pequeñas definiciones. Dice acá, definición 3. Sea A una matriz cuadrada, ¿verdad? Acuérdense que como aquí el n tiene solamente un numerito, significa que esta matriz tiene la misma cantidad de filas y columnas, ¿sí? Y esas matrices se llamaban cuadradas. De hecho, acá, aquí en la observación 3 tenemos la definición, ¿no? Diremos que una matriz A de orden m por n es cuadrada si solo si su cantidad de filas coincide con su cantidad de columnas, ¿no? Una matriz cuadrada es aquella que tiene la misma cantidad de filas y de columnas. Bien, dice acá, sea una matriz cuadrada, es decir, una matriz donde la cantidad de filas y columnas es la misma. Se define la diagonal principal de A como esto que está acá. Fíjense que ahí la diagonal principal se denota así. Diag de diagonal y abajito una P de principal, ¿sí? Y la diagonal principal de una matriz son todos los elementos que están en esta diagonal, ¿se fijan? Es en esa diagonal. De izquierda a derecha tenemos que ir de arriba hacia abajo. ¿Te fijas? Esa es la diagonal principal. Y la diagonal secundaria es la otra diagonal, la que está al revés, digamos. ¿Se fijan? Es la que de izquierda a derecha va de abajo hacia arriba. Esa se llama diagonal secundaria. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que se llama la diagonal principal de A. Y aquí tenemos lo que se llama la diagonal secundaria. Uno le pone una S de la matriz. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, la matriz, imagínense que tengo una matriz 2 3 1 6 4 2 0 0 3. Entonces, ¿cuál es la diagonal principal? La diagonal principal de la matriz A, bueno, voy a ponerle nombre, ¿verdad? Son todos los elementos que están aquí, en esta primera diagonal. ¿Sí? Entonces, ese va a ser, va a ser 2 4 y 3. Ese se llama diagonal principal. Son esos numeritos que están en esa diagonal. Y la diagonal secundaria de la matriz A son todos los que están en la otra diagonal. ¿Se fijan? Sería el numerito 1, 4 y 0. ¿Ya? Eso es lo que se llama la diagonal principal y la diagonal secundaria. ¿Sí? Es simplemente poner nombre. ¿Ya? No es nada más que eso. Ahora dice acá, se va a llamar traza de A y se va a denotar así, TR de a la suma de los elementos de su diagonal principal. ¿Ya? Cuando hablemos de la traza de una matriz, es el numerito que resulta de sumar los elementos de la diagonal principal. ¿Ya? Eso es lo que se llama la traza de una matriz. Ustedes tienen que sumar los elementos de la diagonal principal. Por ejemplo, voy a poner acá, voy a hacer un ejemplito con una matriz. Imagínense que yo me invento la siguiente matriz. Voy a ponerla acá. Va a ser una matriz grandecita. 1 3 0 2 4 4 6 8 menos 2 3 menos 5 6 0 0 1 7, por ejemplo.
Esa es una matriz cuadrada. Fíjese que tiene la misma cantidad de filas y columnas. Tiene 4 filas y tiene 4 columnas. Así que esa es claramente una matriz cuadrada. Ya, y voy a ponerle nombre. Esta matriz se va a llamar B. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la traza de la matriz B? La traza de la matriz B es sumar los elementos de su diagonal principal. Entonces lo que nosotros hacemos aquí es identificar la diagonal principal, esa que está ahí, y lo que hacemos es sumar esos números. ¿Se fijan? Ellos son 1 más 4 más menos 5 más 7. Entonces hay 1 más 4 es 5, 5 menos 5 es 0 y 0 más 7, 7. Entonces la traza de la matriz B es 7. ¿Se fijan? Es muy sencillo, es simplemente sumar los numeritos de la diagonal principal. No es nada más que eso. ¿Ya? Es simplemente para que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de la traza, ¿ya? Esto va a ser importante más adelante, o sea, más adelante yo voy a hablar de la traza, entonces necesitamos saber de qué se trata, ¿sí? Entonces simplemente sumar los numeritos de la diagonal principal. Bien, vamos ahora a clasificar un poquito los tipos de matrices, ¿sí? Fíjense que hay como, uno puede hablar de distintos tipos de matrices, ya hablamos de lo que eran las matrices cuadradas, ¿verdad? No todas las matrices son cuadradas, claramente. ¿Ok? Las matrices cuadradas son aquellas donde la cantidad de filas y columnas coincide, pero obviamente hay matrices que no son cuadradas. Por ejemplo, una matriz de 2 por 3 no es una matriz cuadrada porque tiene 2 filas y 3 columnas, no coincide. ¿Ya? Así que no todas las matrices son cuadradas. ¿Se fijan? Entonces hay distintos tipos de matrices con las que uno puede trabajar. Entonces aquí vamos a ver otros tipos de matrices como para que vayamos generando el lenguaje. Definición 4. Sea A una matriz cuadrada de orden n, es decir, de n filas y n columnas. Se dice que A es una matriz diagonal si y solamente si A sub i j es cero para i distinto de j. ¿Ya? Acuérdense que el ij es la posición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Una matriz diagonal, en palabras muy sencillas, es una matriz que tiene números solamente dentro de su diagonal principal. Y fuera son puros ceros. ¿Se fijan? Eso es lo que se llama una matriz diagonal, algo como esto. ¿Se fijan? Esta matriz, fíjense que tiene numeritos solamente en la diagonal principal y afuera de esa matriz son puros ceros. ¿Se fijan? Ese es un ejemplo de matriz diagonal. Por ejemplo, una matriz diagonal podría ser 2, 0, 0, 1. ¿Se fijan? Esa matriz aquí en su diagonal principal tiene numeritos y afuera son puros ceros. ¿Ya? Eso se llama matriz diagonal. Entonces, otro ejemplo. La matriz B, que es la matriz 6, 0, 0, 0. Esa matriz también es diagonal. ¿Sí? Porque tiene numeritos dentro de su diagonal principal y fuera son puros ceros. ¿Te fijas? Ahí el 6 ya es un numerito distinto de cero, así que funciona perfectamente. Otra matriz, la matriz 0, 0, 0, 0. Ya, ese sería como el caso extremo, ¿no? Pero también, porque la idea de la matriz diagonal es que fuera de la diagonal sean puros ceros. No importa lo que haya en la diagonal. Adentro de la diagonal pueden haber puros números distintos de cero, puros ceros, cualquier cosa. Pero para que sea diagonal, fuera de la diagonal, tienen que haber puros ceros. ¿Sí? Voy a dibujar o sea, voy a escribir una matriz diagonal un poquito más grande. Por ejemplo, la matriz C es la matriz 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, por ejemplo. ¿Se fijan? Esa es una matriz diagonal, porque afuera de la diagonal son puros ceros. Son puros ceros. ¿Ya? No importa lo que haya en la diagonal, pero afuera de la diagonal tienen que ser puros ceros. ¿Ya? Eso se llama matriz diagonal. Y esto es solamente para poner nombre. Ya no es nada más que eso, no hay que asustarse. Esto es solamente para ir poniéndoles nombre a las matrices. ¿Ya? Para que cuando yo hable de una matriz diagonal, todos sepamos que es una matriz diagonal. Bueno, análogamente a cómo se define una matriz diagonal, tenemos otro tipo de matrices que se llaman triangulares. ¿Ya? Esa es la definición 5. Dice aquí, sea una matriz cuadrada. Fíjense que estas matrices tienen que ser cuadradas. ¿Ah? Si no son cuadradas, estas definiciones no aparecen. Estamos hablando de tipos de matrices cuadradas. Se dice que una matriz es triangular superior si solamente si a sub i j es cero para todo i mayor que j. Y análogamente se dice que A es una matriz triangular inferior si A sub i j es cero para todo i menor que j. A ver, en palabras muy sencillas para que entendamos esta definición. ¿Cuándo estamos hablando de una matriz triangular superior e inferior? Una matriz es triangular superior cuando arriba de la diagonal principal tenemos numeritos y abajo son puros ceros.
¿Está bien? Abajo tienen que ser puros ceros. Por eso que se llama matriz triangular, porque se forma un triangulito. Y se llama triangular superior porque el triangulito está arriba. ¿Se fijan? En cambio, una triangular inferior es una matriz como esta. ¿Se fijan? Ahí los numeritos están abajo. Y se forma el triangulito abajo. Por ejemplo, ¿cómo sería una matriz A triangular superior? Por ejemplo, la matriz 2, 3, 0, 4. ¿Se fijan? Esa es una matriz triangular superior porque arribita de la diagonal se nos forma un triangulito y abajo tenemos puros ceros. Obviamente esto también ocurre, por ejemplo, si yo tengo una matriz más grande, ¿verdad? Bueno, voy a dibujar la arribita porque abajo no me queda mucho espacio. Por ejemplo, imagínense que aquí tengo la matriz E, que sea la matriz 2, 3, 3, 0, 0, 4, 6, 1, 0. No, esa matriz la escribí mal. 0, 0, 1. Ya, esa es una matriz triangular superior. Porque fíjense, arriba de la diagonal tiene numeritos y abajo tienen que ser puros ceros. ¿Se fijan? Entonces esa es triangular superior. Bueno, ¿cómo sería una triangular inferior? Lo mismo, pero ahora los ceros tienen que estar arriba. ¿Se fijan? Por ejemplo, una matriz triangular inferior podría ser la matriz 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 1. Esa matriz es triangular inferior. Y fíjense, arriba de la diagonal tenemos puros ceros y abajito tenemos un triangulito con números. ¿Sí? Entonces, esos son algunos tipos de matrices. ¿Ya? Tenemos triángulo superior e inferior. Bien, vamos a finalizar con esto. Estos son otros tipos de matrices. ¿Sí? Otro tipo de matriz, dice acá, sea una matriz de orden m por n. Esta matriz ya no tiene por qué ser cuadrada. Se dice que A es una matriz fila si solamente si A es una matriz de orden 1 por n. ¿Ok? Las matrices filas entonces son como estas, ¿se fijan? Tienen una sola fila. Es como un vector. ¿Se fijan? Se parece a un vector. ¿Ya? De hecho, las matrices filas muchas veces se llaman vector fila, porque se parece mucho a un vector, a los vectores que nosotros conocemos de la geometría analítica, por ejemplo, el vector 2, 3, 4. ¿Se fijan? Que esto uno le pone aquí un sombrerito, ¿cierto? Y uno aquí esta cosa lo puede graficar en el espacio, ¿cierto? Y te sale ahí como una especie de flechita. Bueno, resulta que las matrices, insisto, se parecen mucho, las matriz fila se parece mucho a un vector. Entonces, por eso a veces uno en vez de hablar de matriz fila, uno habla de un vector fila. ¿Ya? Es simplemente un nombre. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una matriz fila, es una matriz así. ¿Sí? Una matriz que tiene solamente una fila y, bueno, muchas columnas, ¿no? Por ejemplo, una matriz fila podría ser la matriz A, la matriz 2, 3, 4. O no sé, la matriz A, 1, 2. ¿Sí? O puede tener una matriz fila que sea mucho más como más larga, ¿no? 1, 3, 3, 6, 4, 0. ¿Se fija? Porque yo puedo tener matrices de todas las dimensiones que yo quiera, puede ser muy grande. Bueno, análogamente, tenemos la matriz columna, que es la que tiene una sola columna. Y también, otra vez, también esas matrices columna, como también se parecen como a vectores entre comillas, también muchas veces se les dice vector columna. ¿Sí? Pero es simplemente un nombre. ¿Ya? Entonces, los vectores columna o matriz columna son aquellas que tienen una sola columna, muchas filas, pero una sola columna. Por ejemplo, un vector columna podría ser el vector 1, 2, 3. ¿Se fijan? O el vector 0, 0, por ejemplo, ¿sí? O el vector b 6, 6, 1, 3. ¿Se fijan? Esas son matrices columna. ¿Ya? Entonces, estos son algunos tipos de matrices. ¿Ya? Entonces, fíjense que tenemos varios tipos de matrices. Tenemos las matrices fila, las matrices columna, por aquí las matrices diagonales, las triangulares. em, Tenemos las matrices cuadradas, ¿verdad? Aquí hablamos de lo que es la igualdad de matrices y aquí el concepto de matriz. ¿Ya? Entonces, esto es como para que nos vayamos introduciendo al mundo de las matrices. ¿Ok? En la siguiente clase vamos a ver operaciones con matrices. ¿Sí? Es decir, vamos a ver, yo tengo una matriz, cómo se suman las matrices, cómo se restan, qué propiedades tienen, el producto por escalar. Bueno, esas cosas las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. ¿Ok? Así que con esto vamos finalizando esta clase.
Sí, vamos terminando.